Estamos estudiando el libro de los Salmos, su capítulo 119. Un poema hermoso, un acróstico. Ya casi terminamos. Y es un salmo dedicado a la palabra del Señor. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy nos toca estudiar del versículo 97 en adelante, 8 versículos. Y vamos a leer el Salmo 119, versículo 97. La palabra del Señor dice, bueno, vamos a dar ahí tiempo que busque en su Biblia para ubicarlo. Dice la palabra del Señor: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El salmista, el escritor de este salmo, en este versículo, da a conocer cómo se sentía él ante el conocimiento de la palabra del Señor. A tal grado que cuando sabemos lo que tenemos, cuando tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos, podemos sentir cómo amamos la palabra del Señor. Yo no sé cuál es el régimen de lectura suya en la palabra del Señor, pero seguramente lee la palabra del Señor. Y es hermoso cuando uno puede ver las promesas del Señor, cuando uno puede entender el carácter amoroso del Señor, cuando uno puede leer acerca de sus promesas. Y el salmista decía: oh, cuánto amo tu ley. De veras, no me había dado cuenta cuánto amo tu ley. Y él dice: todo el día es ella mi meditación. Leemos la palabra del Señor y también meditamos en ella. Es necesario meditar en la palabra del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo me acuesto y hay un versículo ahí en la mente y despierto por la noche y ahí está el versículo. Hermoso ser ministrado por la palabra del Señor. Desde el versículo 1 hasta el último versículo, el escritor habla acerca de la palabra del Señor. Y hasta el versículo 96 se habla de la palabra del Señor. Amar la palabra del Señor, conocerla. Pero del versículo 97 al 104 se habla de algo más profundo. Y es acerca de vivir la palabra del Señor. Las universidades, colegios e institutos y toda institución educativa promueven el ser humano el conocimiento. En las universidades encontramos ciencias. A algunos les gustan las ciencias sociales, a algunos les gustan las ciencias económicas. Y hay un montón de ciencia. Encontramos ciencia en las universidades, en los institutos, colegios. Pero muy poco o es nulo que se nos hable de ser sabios. Y vamos a ver qué es la sabiduría. Vamos a ver qué es el hacer la palabra del Señor. El versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. El inicio, lo básico de la sabiduría, dice la palabra del Señor, que es el temor a Jehová. Eso lo dice el libro de Proverbios,
capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Debemos tener mucho cuidado al interpretar las palabras y debemos de interpretar de acuerdo a su terminología, de acuerdo al contexto donde se está dando ese texto. Si la palabra de Dios dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no es ese concepto que nosotros tenemos de temor a veces, ese concepto de miedo. No, el temor, ese temor es un temor reverente, que antes de venir y meter miedo nos da seguridad. Eso es lo que dijo Cristo Jesús: mi paz os dejo. Podemos tener paz en medio de la tormenta. A la paz de Dios vamos a tener paz. Vamos a sentirnos seguros. Jamás vamos a tener miedo. Pero entonces, ¿por qué dice el proverbio? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es un temor reverente, un temor, es una actitud de amor hacia el Padre, hacia sus mandamientos, un amor tan profundo que nos lleva a hacer lo que la palabra del Señor dice que debemos de hacer. Versículo 98, lo voy a leer nuevamente. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Es decir, la palabra del Señor está siempre con nosotros. Ahora, ¿qué dice el Salmo 111, versículo 10? Dice el Salmo 111, versículo 10, para entender lo que les estoy diciendo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen aquellos que ponen esto por obra. Buen entendimiento tienen aquellos que ponen esto por obra. No es solamente de escuchar y no es solamente de leer. Leemos las Sagradas Escrituras excelentes, sigamos leyendo la palabra del Señor. Pero va a ser mucho más productivo en nuestra vida cuando nosotros ponemos en práctica, cuando nosotros realmente encontramos en la palabra del Señor un manual de vida. Encontramos una fuente de sabiduría. Lo contrario a la sabiduría es la necedad. Acepté a Cristo a los 6 años de edad y no voy a hacer cuentas más o menos cuántos tengo, pero ya pasaron algunos. Y yo no sé si a usted le dijeron, pero a mí más de alguna vez, aunque yo iba a la iglesia y cantaba y todo ese rollo, más de alguna vez me dijo mi mamá: Estuardo, no sea necio. Yo no sé si usted se identifica conmigo hoy, o de repente solo yo. ¿Le dijeron a usted alguna vez eso? No sea necio. ¿Por qué se lo decían a uno? Porque uno a la primera entendía, ya no lo volvía a hacer. ¿O por qué le decían a uno eso? Le decían eso porque le habían dicho, le acababan de decir a uno y uno ya estaba haciendo aquello. Y sabía uno que eso no era correcto. Entonces la sabiduría, si es lo contrario a la necedad, si la sabiduría en la prudencia, significa que nosotros, teniendo el conocimiento, debemos de hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque ¿cómo podemos negar nosotros? No sé si usted piensa igual que yo, pero ¿cómo podemos negar nosotros la existencia de un Dios si cuando levantamos nuestra vista a los cielos tenemos unos cielos hermosos? Cuando tenemos la oportunidad de levantarnos 5:30 de la mañana y ver cómo el sol se va saliendo, esos colores hermosos. El salmista también decía en otra oportunidad: cuando veo los cielos, obra de tus manos. Entonces el necio en su corazón dice: no hay Dios, aún viendo lo que Dios ha hecho y que ningún hombre puede hacer. La misma naturaleza nos dice a nosotros que existe un Dios todopoderoso, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Lo básico entonces de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová.
Lo siguiente que encontramos en los siguientes versos es que Dios nos capacita para ser sabios. Algunas personas antes de venir a Cristo dicen, yo voy a llegar a Cristo cuando deje de, ¿verdad? De hacer esto, de hacer así, de hacer allá. Y se encuentran que jamás vienen a Dios. Porque fuera de Dios no hay capacidad para obedecer sus mandamientos. Por eso Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo, vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Jesús dijo, vengan como están ustedes, que aquí van a encontrar reposo. Aquí van a encontrar la capacidad. Dios nos capacita para poder obedecer sus mandamientos. A tal grado que uno dice, híjole, cómo mentía antes y ahora no me cuesta decir la verdad. Ahora me es fácil amar aún a aquellos que no me aman, porque Dios ha puesto su amor en nosotros y nos ha capacitado para poder obedecer el mandamiento de amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a sí mismos. Dios nos capacita. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 101. Después vamos a regresar a los versos que no hemos leído. Dice la palabra del Señor, aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. Versículo 102. No me desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes. No me aparto de tus caminos porque tú mismo me instruyes. Dios nos guía. Instruir es agarrar de la mano. Instruir es decir, venga para acá, vaya para allá, haga esto, haga lo otro. Y si es necesario tomar la mano de aquella persona que quiere aprender. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos capacita para poder ser sabios, para cumplir con esos mandamientos del Señor. El apóstol Santiago dice, su capítulo 1, versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Cuando dice el apóstol Santiago que hay que pedir sabiduría, significa que nosotros debemos decirle al Padre, Padre, capacítame para hacer de acuerdo a tu palabra. Y esa debe ser nuestra oración. Vamos a encontrar los mandamientos que nos parecen difíciles de cumplir, pero Dios nos capacita para ello. Ahora sí, veamos los versículos anteriores. Y en los versículos anteriores vamos a encontrar que la sabiduría no depende de la edad ni del conocimiento. Alguien puede tener conocimiento, pero no ser sabio. Podríamos decir entonces que muchos tienen conocimiento, no todos tienen sabiduría. Podríamos decir que todos los sabios tienen conocimiento, pero no todos los que tienen conocimiento son sabios. Y la sabiduría no depende de la edad ni del conocimiento. Me recuerdo ya hace muchos años, andábamos evangelizando allá por la Colonia Mi Ilusión y tocando la puerta para presentar a Cristo Jesús. Y me tocó hablarle a una señora mucho más grande que yo en ese momento. Y me dice, usted, me dijo, usted patojo, me dijo. Yo creo que hasta feo me dijo. Usted patojo, me dijo, usted me va a hablar de cómo vivir. Y a veces se cree que el hecho de tener tantos años es sinónimo de ser sabio. Y no es cierto. No es cierto. Hay jovencitos que son mucho más sabios que algunas personas de mayor edad, porque temen al Señor, porque el temor del Señor está en sus corazones, porque la sabiduría es obedecer la palabra
del Señor. Veamos qué dice la palabra del Señor. Versículo 100. Tengo más discernimiento o sabiduría que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Versículo 99, perdón, versículo 100. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Primero dice, tengo más discernimiento que mis maestros. Luego dice, tengo más entendimiento que los ancianos. La sabiduría no depende de cuánto yo conozco. La sabiduría depende de cuánto yo hago. La sabiduría no depende de mi edad. La sabiduría depende de cuánto amo yo la ley del Señor y cuánto le he pedido al Padre poder obedecer sus mandamientos. ¿Cuántos desean ardientemente obedecer la palabra del Señor? Independientemente de que nos diga la palabra del Señor. A veces se comete el error en el ser humano de venir ante la palabra del Señor y tratar de cuadrar la palabra del Señor a la razón. Pero cuando venimos ante la palabra del Señor debemos de despojarnos de cualquier concepto humano y decir, Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar? Porque el Espíritu Santo dice la palabra del Señor por los labios de Jesús, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces cuando yo vengo a la palabra del Señor y digo, Espíritu Santo, dime, enséñame. Entonces boto todos mis razonamientos humanos y yo me encuentro siendo confrontado con la palabra del Señor. La sabiduría entonces no depende de la edad ni el conocimiento que tengamos. Por último, el ser sabio me hace feliz y me hace ser congruente. Pastor Melvin, no sé si el miércoles pasado fue o hace 15 que mencionaba alguna canción. Una canción que no cantamos, considero. Y 2 días antes de que él mencionara acá, yo la mencionaba en una plática con los compañeros de trabajo. Y él mencionaba la canción no recuerdo ni de quién es, pero aquella canción de tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Se recuerda usted? Hace 15 días creo que fue. Y no puedo, sí, hace 15 días creo que fue. Yo no sé no creo yo que sea feliz de estar tropezando con las mismas situaciones. ¿Considera usted que es bueno eso? Que eso crea felicidad, trae felicidad al corazón. No. El Señor nos enseña un camino para poder andar en Él. ¿Por qué tropezar? ¿Por qué tropezar con las mismas situaciones? El ser sabio nos hace personas felices. Felices. Y dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que soporta la prueba. Porque Dios dará galardón. Entonces somos felices cuando obedecemos la palabra del Señor. Somos felices cuando somos sabios, cuando obedecemos la palabra del Señor. Pero también el ser sabios nos hace ser congruentes. Porque si ya leímos, si sabemos la palabra del Señor, si hablamos la palabra del Señor, pero no la hacemos, somos incongruentes. No hay relación en lo que yo sé y con respecto a lo que yo hago. No hay relación alguna. Se rompe, se divorcia el conocimiento con la práctica. Y eso no es sabiduría. El ser sabio nos hace ser congruentes. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Es dulce la palabra del Señor cuando usted la lee. Siente satisfacción en su corazón. Siente cómo el Espíritu Santo ministra vida. Cuán dulces son a mí tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. Versículo 104. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Cuando nosotros decimos y no hacemos, entramos en calidad de mentirosos.
Yo promuevo la lectura de la palabra del Señor, hermanos. De veras, promuevo la lectura de la palabra del Señor. Los que han estado en Senfoc y yo he tenido el privilegio, la bendición de poder servirles en alguno de los cursos, se van a dar cuenta que yo promuevo la lectura de la palabra del Señor. Pero también estoy consciente de que si leemos la palabra del Señor y no nos esforzamos, no le pedimos a Dios fortaleza, capacidad para obedecer sus mandamientos, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Caemos en calidad de mentirosos. La sabiduría no es conocimiento. Ciertamente, debemos de adquirir conocimiento para saber qué hacer. Pero si nos quedamos solo con el conocimiento, no estamos haciendo mayor cosa. Yo escribí algo acá, se lo voy a leer. Debemos adquirir conocimiento para ponerlo en práctica. De lo contrario, seremos libros que nadie quiere comprar. Con eso voy a terminar, se lo leo nuevamente. Debemos adquirir conocimiento para ponerlo en práctica. De lo contrario, seremos libros que nadie quiere comprar. Y la sabiduría del Señor no solamente aplica en lo espiritual. La sabiduría del Señor aplica en todas las áreas de nuestras vidas. Yo no me puedo imaginar a un profesional yendo en contra de lo que aprendió en la universidad, de lo que aprendió en el área de los básicos, de lo que aprendió en la secundaria. Yo no me puedo imaginar a un profesional que vaya en contra del conocimiento. Si hacemos de acuerdo a lo que sabemos en todas las áreas, vamos a ser personas felices y vamos a ser consideradas personas congruentes. Y vamos a poder decir cuán hermosa es tu palabra, cuán hermosa es tu ley. Tan dulce como la miel a mi boca. ¿Verdad que es hermosa la palabra del Señor? Nos ponemos de pie y le damos gracias al Padre por su palabra.